Hola, ¿cómo están? Este no va a ser un video muy pulcro, se los digo desde ya, pero bueno, ya que este es mi canal, obviamente, me debo a ustedes, así que esperando de que pueda sumar algunos suscriptores más, voy a desarmar este cuchillo. De hecho, ya le estuve dando unos golpecitos para ver si estaba suelto esto, de alguna manera podía sacar estos remaches, así que no tengo experiencia abriendo esto. Lo más probable es que luego no quede bien armado porque no tengo resina epóxica para pegar esto después si hay que armarlo. Así que va a quedar como va a quedar. Lo que quiero saber es cómo está armado esto y si realmente, digamos, ese es full tank y este es una especie de bolso, digamos, acá. Y como les decía, esto lo hago por ustedes, por mi canal, por mis suscriptores. Así que espero que por último me sirva para ganarme unos pocos suscriptores más. Así que bueno, voy a continuar haciendo esto. Lamentablemente no puedo grabar exactamente donde estoy golpeando, aunque creo que si hago unos movimientos podría ser que sí. Denme un segundo, vamos a hacer un... Espero que les interese ver esto. Bueno, generalmente no es algo muy bonito de ver, tal vez. Vamos a acercar esto acá. Vamos a hacer un giro hacia mi, ¿cómo se llama esto? Denme un segundo. Van a ver un poco mi desordenado taller. Bueno, ahí. Creo yo que es la parte más indicada donde pueden ver cuando golpeé esto. Eh, Esperemos, como les dije, que quede bien, porque de lo contrario no va a ser muy bonito de ver esto. Vamos a girar un poco este aparato. Denme un segundo, que estoy tratando de girar esto también, la base, y poder, digamos, acomodarlos bien. Bueno, ahí parece que está bien. Pareciera, en realidad. Vamos a poner una luz de forma más cenital. Ahí creo yo. Y ahí ya van a poder ver los golpes que les voy a comenzar, digamos, esto. A continuar, digamos. Lo más probable es que haya un ruido que no sea muy eh, bueno, pero espero que puedan ver. La verdad que estoy bastante incómodo acá, pero ahí sí. Así que esperamos que esto soporte. Y hasta el momento todo bien. Denme un segundo, que ahora tengo que retirar el aparato que usé para golpearlo, que quedó ahora él metido en el pellejo. Ahora sí, volvemos a la parte de la mesa, digamos. Veamos cuánto daño hay acá. Hay demasiado. Claro, el palisandro se llama esto. La madera se rompió porque yo no había quitado este pasador, o digamos el del cordón fiador, que era este. No lo había quitado tampoco. Algo que voy a tener que hacer ahora mismo. La verdad había traído esto para hacer eso. No lo usé. Pero bueno, ya se rompió, así que no sacamos nada con llorar en la leche derramada, ¿cierto? Vamos a intentar golpear este también, por sacarlo de acá. Lo voy a alejar un poco, voy a poner un poco acá en cámara, digamos. Y le voy a dar un par de golpes a ver si es que llega a soltar. En realidad si es que llega a bajar, porque está aquí. Está muy encima este. Y no sé si lo voy a poder sacar de acá. Estamos intentando nada más poder hacerlo. A ver ahí. Ahí parece que sí.
golpe acá donde no pueden mirar, lamentablemente. Y lo voy a hacer más rápido esto para que no, el video no se los vaya solamente desarmándolo. Quiero que esto salga de alguna manera. Y antes de proseguir, esta vez vamos a aplicar unas gotitas de aceite adentro para poder, digamos, continuar y que este no se nos apriete tanto. Le vamos a aplicar harto aceite, no, esto no hay problema. De hecho, el otro lado también. Le vamos a dejar aceite, digamos, ahí para que esto, digamos, pueda resfalar mejor. Ojo, yo uso aceite para navajas y todo tipo de cosas, uso aceite de transmisión. Es bastante bueno ese aceite, fíjense. No hay para qué estar comprando, porque es un aceite mineral, perdón, que yo mal puesto esto. Ahí sí, es un aceite mineral, así que denme un segundito que me salgo de cámara de nuevo para continuar sacando esto de una vez por todas. Esperemos. Espero que sí. Ya, lo voy a poner acá en cámara para que puedan ver que ya esta vez, bueno, así se aprende, pues. Le pusimos aceite y esto ya se despegó. Y aquí está lo que esperábamos ver. Es exactamente como me comentó el último amigo que nos hizo un comentario acá en el video de este cuchillo. Él dijo que apenas lo vio se asustó y dijo que él arrancaba estos cuchillos. La verdad que yo también arrancaba estos cuchillos porque tengo la misma sensación que él, digamos, de la forma en que está armado esto. Eso pasa cuando tú confías en una empresa, en este caso china. Para estas personas, para las personas que defienden tanto los productos chinos, aquí está la muestra de que los productos son un fiasco, de que por más que uno trate de confiar, digamos, en los productos chinos, no vale la pena a veces, porque nos venden productos. Este cuchillo, por ejemplo, no es un cuchillo caro, pero son $25 que se van a la basura inmediatamente, porque esto no sirve para nada. Esto es un fiasco, es una estafa. Que te pongan aquí acero M390, lo puedes dejar pasar y asimilar, digamos, y pensar que puede ser un acero de menor calidad. Que tenga un número de serie también te hace confiar un poco más y que sea de una marca reconocida como W Copia, que se supone es una marca china reconocida, también te da un poco más de confianza, pero cuando llegas a esta instancia y ves este tipo de trabajo, nunca más querés comprar un producto chino. Esa es la razón por la que siempre digo que hay que buscar bien, porque hay empresas en las que sí se puede confiar y otras no. No podemos culpar todas las empresas por una sola. Lo mismo que pasó con este cuchillo. ¿Ya? Este cuchillo, el cuchillo original, obviamente, este era de mejor calidad. Obviamente que es mucho mejor calidad. Me encantaría tener el cuchillo original de esta versión, digamos, que como ven, este también venía soldado acá. Y bueno, sin embargo, aún así, este cuchillo se veía muy bueno, muy prometedor, pero bueno, era una estafa también, estafa. Yo considero que estos tipos de artículos son verdaderas estafas en AliExpress, porque estos son de AliExpress. Ojo, y estos cuchillos también se venden en Amazon, se venden en eBay, se venden en todas las páginas, en Temu. Ya no es solo AliExpress, entiendan algo. O sea, aquí no. Mira, yo por ejemplo, el Easy 4, que lo tengo acá en esta funda, el Easy 4 que es original, no es copia china ni nada, es original, tengo la caja por allá con sus papeles, el Easy 6 también, los compré en Amazon.
pero no porque los compré en Amazon. Todos los productos que venden en Amazon son originales y son de buena calidad, por supuesto que no. Este cuchillo también se vende en Amazon. Este cuchillo que está acá, que ustedes lo vieron, que es muy blando, el acero es muy blando, también se vende en Amazon. ¿Ya? Y Amazon lo vende a más de $20 este cuchillo. Bueno, y AliExpress lo vende a 5. Esa es la razón por la cual yo le compro este tipo de artículos que son chinos, que yo sé que son chinos, se los compro obviamente a AliExpress. No voy a estar regalándole dinero a Amazon, si no soy tan estúpido, ¿cierto? Si al final es el mismo producto. ¿Por qué lo está regalando a $20 a Amazon? ¿Solamente porque es Amazon? ¿O creen ustedes porque es Amazon este cuchillo va a venir reforzado o va a ser con un acero ultra al carbono? No, es el mismo cuchillo, es el mismo, no tiene marca, no tiene nada, es un genérico y se vende en todas partes igual. La diferencia nomás es que en un lado te piden más plata y en otro menos, eso es todo. Lo mismo pasa con todos los cuchillos de copia, de la empresa copia, estos que mostré. Estos cuchillitos son de buena calidad, de calidad decente, no son premium, no es un acero 440C, ni tampoco esperes que sea un M390 como lo que dice acá, ¿ya? Ni tampoco va a ser un SB3 o acero Boller 695, ni mucho menos. Sin embargo, son cuchillos económicos de este, por ejemplo, de $5 o $8 que cumple para lo que están hechos, que son para, digamos, para las labores de campamento básicas, por supuesto que cumple, claro que sí, y además es bonito. Pero cuando llegamos a estos artículos en los cuales nos están vendiendo un cuchillo de caza, porque en este caso este es un cuchillo de caza, que está soldado y mal soldado aún más encima, terriblemente mal soldado. De hecho, abajo ya parece que está desoldado. Por eso que cuando yo hacía esto, ¿se acuerdan que les dije? Hacía eso, sonaba. Claro, porque ya estaba aquí esto suelto. ¿Se dan cuenta? Entonces, cuando llegamos a este tipo de artículos, de este, digamos, talaje, de esta mala calidad de construcción y todo, que nos engañan, ¿cierto? Porque por último podrían decir cuchillo de vitrina, cuchillo de colección, ¿cierto? No les cuesta nada a los chinos poner eso y decirnos, este es un cuchillo de vitrina, no es un cuchillo para que lo uses en el día a día, digamos, o porque confíes realmente con que es un cuchillo de caza. Pero no es así. Lamentablemente los chinos tienen una mentalidad absurda, estúpida. Creen que, a ver, yo sabía en un 90% que este cuchillo era un fiasco, como también lo supe de este, por el valor, porque por $6 no vas a esperar que te llegue un producto de buena calidad. Eso uno lo sabe. Yo lo sé, porque yo no es la primera vez que compro en AliExpress. ¿Ya? Sí, he comprado muchas cosas de hace muchos años que compro, sé cómo trabajan ellos, sé cómo son de sucios, porque lo son, y sé también que los trabajadores, como decía por ahí una persona, que son abusadores, los tienen como esclavos. Bueno, sí, es verdad, pero lamentablemente ese no es mi problema. Yo estoy viviendo en otro país, otra realidad, y yo solamente estoy consumiendo un producto. Que este producto más que mal le va a dar de comer a esa persona igual. O sea, a buenas o malas peras, como sean, la cosa funciona así. Ya, yo no puedo hacer nada en cómo viven ellos. Es como si yo pudiese cambiar la vida de los haitianos o los venezolanos en este momento. Yo no puedo hacer eso. Cada cual tiene que arreglárselas como puede, ¿ya? En este caso yo soy el comprador y eso es lo que me interesa. No quiero que me estafen, ¿cierto? Aún así, vuelvo a insistir, cuando uno encuentra por fin una empresa que puede darle un poco, una mediana confianza a uno, uno sigue confiando y comprando, ¿cierto? En este caso, este es otro cuchillo, como saben, de la misma empresa, pero como ven, este sí es full tank, si se dan cuenta, completamente full tank, ¿ya? Y el problema de los chinos es eso, que te venden primero unos productos de buena calidad, te venden buenos productos, ¿cierto? Estos mismos cuchillitos que ya presenté antes, estos también son de buena calidad, enterizos, una calidad, digo, decente, una 05 CR15, si nadie pide más que eso, una AUS 8, el equivalente, digamos, ¿cierto? Em, Sin embargo, cuando ya tú estás en confianza con ellos comprándoles productos, te meten esto. ¿Te das cuenta? Cuando ya entraste en confianza, cuando ya les he comprado, yo les he comprado a esta empresa, miren, no les miento, les voy a mostrar todos los cuchillos que les he comprado. Mira, les he comprado a ellos, aquí hay 3, 4, miren, 5,
6 cuchillos y este era el séptimo. Y todos estos cuchillos salieron de buena calidad, de una calidad decente, a excepción de los últimos dos que yo les mostré, que era un acero 420, que ya saben, es un acero un poco más blando, en el cual había un Skinner, ¿se acuerdan? Un Skinner, y el otro era este, que yo lo rompí aquí haciéndole fuerza, digamos, para probarlo. También este otro de esta misma marca, digamos, de la misma empresa, y que no es un acero de primera línea, es un 420, pero yo sé que es un 420, no me pusieron aquí 440C, no sé si se entiende, ¿cierto? Entonces, denme un segundito que esto está como... lo mismo pasó con este otro cuchillito pequeño, ¿se acuerdan que tenía otro aquí? Ya ni sé dónde está. Acá está. Este que les dije yo que es un Skinner también, este es un 420. Ya, pero son cuchillitos que así como son, funcionan. Pero no puedes decirle a alguien que le vas a vender un cuchillo ya más grande, en el cual vas a tener que confiar tu vida en algún momento, incluso porque es un cuchillo de caza, e incluso de defensa, como yo lo dije en el principio cuando lo vi, y realmente esto no es así, ¿ya? No es así, porque no puedes confiar en la vida a un arma de este tipo, y esa es la razón por la cual hoy en día muy pocas personas le compran a AliExpress, a pesar de que venda productos baratos. ¿Por qué? Porque siempre están estafando a la gente, te estafan. Ellos asumen de que porque un producto es barato nosotros tenemos que adivinar y saber que es un producto malo. Las cosas no funcionan así porque hay veces en los cuales los productos no son tan, digamos, tan malos por ser económicos, como ya los ejemplos que les mostré. Incluso el cuchillo que está en el canal del Fall Niven, el F1, ¿se acuerdan el HX Outdoor? Ese es un cuchillo de buena calidad y vale $8. ¿Por qué no pueden hacer eso? Con otros cuchillos, digamos, bueno, es simplemente porque quieren estafar, nada más, si no hay otra razón. Así que, bueno, me tengo que despedir ya, lo siento por los que habían pensado que era un buen cuchillo, yo también tenía esa esperanza y aproveché este video de descargarme porque este video, si puedo de alguna manera, se los voy a dejar, se los voy a hacer llegar a esta empresa porque no es la forma de poder hacer tú que la gente confíe en ti de nuevo. Le he explicado muchas veces a los chinos, yo a las empresas a las que les compro, que en América desconfiamos de ellos por esta razón, por estos artículos de este que están mal hechos, son mañeros, ¿ya? Eh, eh, o sea, no puedes engañar a la gente de esta forma. Y además, bueno, a ellos no les interesa, pareciera, ¿eh? No le dan mucha importancia a esto. Pero bueno, cada cual hace lo que puede. Así que yo compro con mi labor de mi canal nada más, de mostrarles a ustedes, digamos, cómo estaba esto construido, tal como hice con este otro cuchillo la vez anterior, ¿se acuerdan? Así que ya saben, no es la primera vez. No me importa perder $20 o $30, no me interesa, pero sí quiero que la gente que me sigue sepa que esto es una estafa, no lo compren, y tal como dice un suscriptor por ahí, el último mensaje que me decía que él se asustaba de estos cuchillos armados así, no los compren. También voy a instar ahora a no comprar ese tipo de cuchillos. Y ojo, para eso está mi canal. Compren solamente los cuchillos que yo les estoy diciendo que son buenos, de buena factura, de buena gama o de una gama aceptable, porque tampoco van a ser cuchillos perfectos, ¿ya? Pero por ejemplo, cuchillitos como este, que sirven en un campamento, que cuestan $5 u $8, sí se pueden comprar. Cuchillos como este Skinner, un cuchillo 3 dedos, como ya les dije en el video, también se puede. Cuchillo, como ya les he mostrado muchas veces, este modelo también se puede comprar, no hay ningún problema en comprar este cuchillito, es excelente por el precio. Y tenemos otro más incluso, que es este, que es un cuchillo perdón, con hoja persa, que también se lo había mostrado, de la misma empresa, y también se puede comprar porque es un precio económico y sirve, claro que sirve para cortar carnecita y esas cosas, claro que sí. Pero comprar esto por 3 veces más lo que valen los otros, no, claro que no.
claro que no. Podemos pagar por este cuchillo que no es de buena calidad, digamos, el acero, $8, $5, $10, está bien, es pasable, y lo puedo recomendar yo también, porque es más o menos equiparable a la calidad del acero que usan algunas otras marcas de cuchillos, ¿cierto? Pero no les puedo recomendar comprar esto y este tipo de armado, digamos, este tipo de fabricación, este tipo de ensamble, ¿cierto? Por supuesto que no lo voy a recomendar. Así que bueno amigos, espero que compartan este video porque creo que es importante de que todos se den cuenta de que estamos expuestos a las estafas y un cuchillo muy lindo. Es lamentable que tengan que recurrir a estas artimañas, digamos, y destruir un modelo que es tan bonito, porque es un cuchillo muy lindo, el diseño me gusta, eh, pintada para hacer un buen modelo, un bonito modelo, y lamentable que no lo sea. Así que bueno, me despido ahora y los dejo invitados para el siguiente video. Seguramente vamos a hablar algo parecido de esto, no lo sé, porque igual no es algo que a uno le guste tener que hablar. La verdad que es desagradable. Pero bueno, así son las cosas. Y como ya saben, si llegan a buscar un cuchillo de esta marca, de esta compañía, solamente compren los que yo le mostré, los que yo recomendé. No compren ningún otro cuchillo porque no está aprobado. Así de simple. Y no se puede confiar en ellos. Como esto, lo que vieron ahora, no compren cualquier modelo ni cualquier cuchillo chino, ni en AliExpress, ni en Alibaba, ni en Amazon, porque Amazon también vende estos cuchillos, ojo, ya se los dije. Así que por más que tenga la bandera de Estados Unidos, porque truchamente también la ponen, que eso fue otra cosa que critiqué bastante yo, que pusieran la bandera de Estados Unidos, siendo que son cuchillos fabricados en China. No son norteamericanos estos cuchillos, obvio que no. Perdón que no tengo el autofoco. Así que, como pueden ver ahí, ahí tienen puesto la bandera de Estados Unidos ridículamente, porque esto es ridículo que lo hagan. Todos sabemos que estos cuchillos no son gringos. Así que, pero sin embargo, como les vuelvo a insistir, hay cuchillos que sí podemos comprar, que podemos adquirirlos, digamos, y no va a haber problema. Perdón. Así que bueno, los dejo invitados para el próximo capítulo de Cuchillos y Navajas a tu alcance. Y como ya saben, aquí estaré haciendo más pruebas en más cuchillos que estén llegando al canal. De hecho, vienen ya de otra marca. Vamos a dejar de comprar copias. Ya no se compran más copias. Olvídense de esta marca. De hecho, este es el último. Así que los siguientes, viene uno de San Remo en camino. Un cuchillo de San Remo y otro de la marca que es igual. Son otro tipo de cuchillos, por supuesto, son cuchillos de campamento o incluso multipropósito, también podrían ser tácticos, así que espero que les gusten y estaremos atentos, digamos, y esperando a esto que llegue pronto, digamos, para que lo podamos ver entre todos, digamos, y conversarlo. Espero sus comentarios, espero su like, espero que compartan y ayuden a que este canal siga creciendo poco a poco y así yo también me voy perfeccionando un poco más para poder a llevarles a ustedes todas estas muestras, digamos, y pruebas que puedo hacer de vez en cuando. Hasta pronto, nos vemos. Gracias por su like. Bye bye.